escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. En el primer sermón hicimos una introducción global al Apocalipsis. Pusimos a Juan en una isla que es una isla desértica, rocosa, que no tiene vegetación, se llama Patmos. Juan es el último de los apóstoles que queda con vida, ya es un anciano y ha sido exiliado a ese lugar, condenado a morir porque él promueve las ideas del Evangelio que son contrarias al emperador Domiciano, el emperador de la época. ¿Por qué? Porque la iglesia no dobla su rodilla ante el emperador, no lo reconoce como Dios, como divinidad, y la iglesia está siendo perseguida por tal motivo. El imperio ha encontrado la forma de exiliar a Juan para enviarlo a ese lugar y se muera para demostrar el poder de Domiciano, el emperador, ante la iglesia. Para decirles que realmente el único Dios del imperio es el César, que no hay otro Dios. Y la iglesia está sufriendo. Podríamos decir que la iglesia de finales del primer siglo es ya en la tercera generación de iglesia. La primera generación nació con el Pentecostés en el año 33 aproximadamente. 33, 30, 33, ahí podríamos buscar las fechas, pero en el primera parte del siglo primero nace la iglesia llena del poder del Espíritu Santo y lleno de fuego de Dios. Esparcieron el mensaje del Evangelio y se fueron fundando iglesias en diferentes lugares. Vinieron las nuevas generaciones, que sería la segunda generación de iglesia, que ya ve partir algunos apóstoles que mueren sacrificados por causa del Evangelio. Ellos han crecido, se han establecido las iglesias, hay ancianos que gobiernan las iglesias. El apóstol Pablo nos da cuenta en esa segunda generación que las iglesias entraron por caminos doctrinales distintos. Y usted va a encontrar todas las cartas de los apóstoles, las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las cartas de Juan, que van a corregir problemas doctrinales en la iglesia. Ese es el sentido que tienen las cartas, corregir los errores doctrinales de la iglesia. Y esa, la segunda generación, entonces fue corregida y cimentada doctrinalmente en la doctrina de los apóstoles y profetas. Luego parten esa segunda generación y viene la tercera generación, la que está al final del primer siglo. Y esa generación está viviendo la persecución, pero también está en un estado intermedio en cuanto a lo que fue la iglesia primitiva llena de fuego
y la segunda iglesia, que fue la que solidificaron sus doctrinas, ordenaron sus doctrinas. Pero esta tercera generación está ambivalente. Y los ancianos, los fundadores ya no están, y el único anciano que queda está desterrado, y los están persiguiendo. Entonces, en el capítulo 1 encontramos que en ese estado se aparece Jesucristo triunfante, glorioso, lleno de poder, y da una señal de cómo Él está actualmente, en esa fecha obviamente, y siempre, porque Jesús es eterno. Y Él se presenta con varias características que revisamos en el primer sermón. Como sacerdote, como rey, sus ojos como llama de fuego. Dice que Él se pasea en medio de la iglesia. Dice que Él tiene los dirigentes de la iglesia en su mano. Dice que tiene pies de bronce bruñido porque son firmes sus promesas. Dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice que Él es el alfa y la omega. O sea, se presenta como el Dios todopoderoso, lleno de poder y lleno de gloria. Que aunque el imperio está haciendo de las suyas contra la iglesia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él ha triunfado, que Él está en su trono, que Él tiene todo el poder, que nada lo moverá de su mano. Y además dice que aunque suframos persecución, inclusive suframos muerte, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y no debiéramos preocuparnos mayormente por todo lo que nos rodea, porque en las manos del Señor estamos seguros. Qué gran mensaje para la iglesia, una iglesia que sufre. Porque Apocalipsis justamente lo que busca y el objetivo del mensaje es, el gran tema de Apocalipsis es Jesús ha triunfado. Y como Jesús triunfó, le asegura el triunfo a la iglesia. Y como Jesús triunfó, nos invita a vencer para recibir su recompensa. Ahora, la recompensa que el Señor ofrece jamás, por favor, jamás va a ser la salvación, porque el Señor no recompensa con salvación, porque si el Señor recompensara con salvación, la salvación sería producto de mis obras, producto de mi trabajo. Estuve siempre en la iglesia, entonces Señor, tú tienes que abrirme la puerta del cielo. Como hice esto, entonces el Señor está obligado a abrirle. Es como que fuera una recompensa la salvación. Creemos que la salvación no es una recompensa, sino es un don de gracia dado por misericordia del cielo para con nosotros. Él quiso tener de nosotros misericordia y nos salvó, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. Por tanto, cuando el Señor nos invita a vencer y dice que nos va a recompensar, es para disfrutar de su cobertura, para disfrutar de sus bienes, para disfrutar de su amor, para disfrutar de una relación con Él. Entonces, tenemos que ver el Apocalipsis no en la perspectiva escatológica. Escatos es ver las cosas del final. Por de ahí viene la palabra escatología. Y siempre pensamos en Apocalipsis como escatología. Entonces algunos dicen, no vemos Apocalipsis porque esas cosas son para cuando la iglesia no esté. Qué craso error es decirlo así, porque Apocalipsis fue dado hace 2000 años ya a una iglesia perseguida. Y Apocalipsis provocó en esa iglesia perseguida un florecimiento y un avivamiento espiritual cuando la iglesia leyó Apocalipsis. Por eso que el escritor, el mismo Señor Jesucristo, dice, bienaventurado el que lee. Y esa palabra leer en voz alta las palabras de este libro. O sea, dice Apocalipsis que el pastor, el gobernante de la iglesia, cuando lee Apocalipsis en voz alta, entonces yo voy a gritar y día. Es lo que está diciendo con firmeza, con carácter. Cuando comunica Apocalipsis a la iglesia va a ser bienaventurada, dichosa del Padre. ¿Por qué? Porque va a descubrir el corazón de Dios que está cerca suyo. Amén.
Bien, entonces él ve un Jesucristo triunfante, glorioso, lleno de poder. Se recuerda que en el capítulo 1 hay una serie de manifestaciones del Señor, pero en el versículo 11 precisamente, el Señor le dice a Juan, lo dice el mismo Señor, se presenta, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahí se está identificando el Señor que Él es el que va a ordenar todas las cosas. Cuando le dice: yo soy, todas las letras del alfabeto están conmigo. O sea, todo el mensaje le pertenece a Jesús. ¿Y qué le dice con ese mensaje? Le dice: escribe, y por favor ahí en su Biblia, léalo usted, subráyelo si quiere. Dice: escribe en un libro lo que ves. O sea, Apocalipsis es ordenado escribir en un solo compendio. O sea, Apocalipsis es un todo, es un libro. Mire qué importante es que entendamos esta parte, por favor, para después dilucidar todo el mensaje a las 7 iglesias. Entonces le dice: escribe, ¿en cuántos libros? En uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Por qué después aparecen 7 iglesias y parece que hay un mensaje para cada iglesia? Pero la orden de Jesús es: escribe todo en un solo libro. Ya, vamos bien. Y este libro no solo lo escribes, sino lo envías a las 7 iglesias que están en Asia. El Señor eligió 7 iglesias, particularmente los que estaban en la ruta, en el correo de Asia. Y ahí las menciona, las pone en orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Le ordena escribir a las 7 iglesias. Ahora bien, cuando nosotros vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias, hay corrientes dispensacionalistas analizando las 7 iglesias. Y eso es lo que yo quiero advertir para no hacer un mal análisis de la carta. Yo lo quiero llevar de la mano para que interpretemos eso primero y luego vamos al mensaje puntual de Éfeso. Pero hay corrientes dispensacionalistas que sostienen lo siguiente y dicen: el Señor entregó los 7 mensajes a las 7 iglesias para ordenar la iglesia históricamente. Vale decir que cuando usted habla de la iglesia de Éfeso se refiere a la iglesia del primer siglo. Después, cuando usted sigue con la iglesia de Pérgamo, es la iglesia que continuó, hasta llegar en la lógica a la última iglesia, la iglesia reprochada, que es la iglesia de Laodicea, la número 7. Cuando usted lo analiza así, de verdad que encuentra bastantes similitudes, si las quiere encontrar. Y la iglesia de Laodicea se parece a nuestra iglesia, no la de Nueva Providencia, a la iglesia del siglo XXI. Una iglesia tibia, una iglesia que dejó al Señor fuera, una iglesia que se ha enriquecido. Pareciera ser. Pero ese argumento se cae por sí mismo en el propio texto. ¿Por qué? Primero, capítulo 1, versículo 11, el Señor dijo: escribe todo lo que ves en un solo libro. ¿Sí? Eso tenemos. Y lo mandas, este libro, lo envías, le das orden, escribir y enviar, y lo envías a las 7 iglesias. Vale decir que las 7 iglesias no iban a leer solo su mensaje. Me explico. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso, ellos no tenían que ir a ver, Éfeso, esto es para nosotros. Lo demás no me importa de Pérgamo, miren cómo están los de Pérgamo. No, solo Éfeso. Eso podría decir que están separados. Entonces, ¿por qué no le dice mándale la carta a Éfeso, No, dice escribe todo en un libro y se lo envías a las 7 iglesias. O sea, las 7 iglesias recibieron la transcripción de Apocalipsis. ¿Vamos bien ahí? Y segundo argumento, para mí el más poderoso, es cómo termina cada una de las cartas. Mire, vaya en su Biblia recorriendo conmigo los 7 versículos que sostienen lo que quiero compartir. Versículo número 7, ahí está el final de la primera carta. Y este es un prólogo final de cada carta. Y miren cómo termina con esta expresión:
El que tiene oído, identifica eso. ¿Quién tiene oído? Todos tenemos. Pero lo que se refiere a la palabra del Señor, aquel que su oído ha sido abierto. ¿No ve que la fe viene por oír? ¿Sí? ¿Están de acuerdo eso, que la fe viene por oír? Pero el texto añade en Romanos, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Me explico en eso, un paréntesis. ¿Por qué usted puede oír la palabra del Señor y creerla? Porque todos pueden oír. ¿Pero por qué pueden creer? Porque el Señor Dios dio una orden a mi oído. El oír viene por la palabra del Señor y no para la palabra del Señor. Vuelvo a repetir el texto. La fe viene por oír. Condición. La fe viene por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Vale decir que el Señor tuvo que venir a mí y hacer un milagro en mi oído. Porque yo estaba escuchando, pero no oía. Yo escuchaba a mi mamá decirle, tienes que recibir al Señor. Yo escuchaba a la gente predicar, pero me entraba por aquí y me salía por acá. Pero un día, bendito día, 18 de julio del año 1985, el Señor en una reunión dijo, Fernando, te destapo el oído. Y lo que había escuchado toda mi vida lo entendí. Porque el Señor destapó mi oído. Porque el oír viene por una palabra del Señor que destapa mi oído. ¿Me siguen? Entonces, ahora a los que se les ha sido destapado el oído, el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Véalo ahí en su Biblia. ¿Qué dice? A la iglesia. ¿Dice así? Léalo, por favor. Las, plural. Cuando el mensaje fuera leído en Éfeso, tenían que leer los 7 mensajes porque los 7 mensajes eran para Éfeso. Cuando Esmirna leyeran el mensaje, tenían que leer los 7 mensajes porque los 7 mensajes eran para las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es universal. No podemos hablar de dispensacionalismo al respecto. Porque ¿cómo nos situamos? ¿Nos olvidamos de las 6 iglesias y vamos solo a la última, a la Odisea? No, porque es un solo mensaje, una iglesia universal. El número 7 engloba la plenitud. Entonces cuando el Señor da el mensaje, lo da a toda la iglesia. Miren la tremenda vuelta para decir eso tan sencillo. Pero tenía que argumentarlo con base para que usted lo sostenga. El mensaje de Apocalipsis es para toda la iglesia en todos los tiempos, es la iglesia universal. Y aquí pueden haber personas con el estado de Éfeso, con el estado de Esmirna, con el estado de Tiatira, con el estado de la Odisea, individualmente o colectivamente. Siempre es bueno estar oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Señor es uno solo y la iglesia es una sola. Lo va a encontrar en el versículo 11. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo va a encontrar en el 17. Lo va a encontrar en el 29. Vamos al capítulo 3, el versículo 6, el versículo 13, el versículo 22. Todas dicen lo mismo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Otro dato muy importante, estoy haciendo una introducción de la introducción para que sigamos el correlato de manera ordenada, cada iglesia en su justa medida. Cada una de las mensajes, ya situándonos directamente en los 7 mensajes, cada uno de los mensajes tiene la misma estructura. Tiene una estructura de 7 partes. Es todo tan ordenado el Señor está diciendo el alfa, el omega, el que ordena todo, nos da un mensaje totalmente ordenado y eso es maravilloso descifrarlo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos elementos? Primero,
cada una de las cartas tiene un saludo inicial. Y ese saludo se presenta quién es el emisor. Y esto es, al unir las piezas es como ir armando un rompecabezas precioso. Porque me devuelvo, en el capítulo 1 se presentó el Cristo triunfante y glorioso con muchas características, sus llaves, se pasea por medio de la iglesia, tiene el ángel en su mano, estrellas en su mano, pies de bronce bruñido, o sea, características maravillosas. Estas características Él las vierte en las 7 iglesias después. Y cada iglesia, en la introducción, en el saludo inicial, el Señor se presenta con una de sus características. Entonces las mismas características que están en el capítulo 1 se van derramando durante los 7 mensajes. Miren, veamos, versículo 1 de lo que hemos leído hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. 2 puntos. ¿Quién escribe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Ve? Hay una característica de él y se presenta. Veamos solo un ejemplo práctico. Vamos a la segunda carta, la de Esmirna, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. 2 puntos. ¿Quién escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. ¿Ve? Lo mismo que está en el capítulo 1 se va a ir presentando el Señor en cada carta. ¿Por qué se va a presentar así? Porque esa parte del Señor Jesucristo va a ser lo que identifica su relación con esa iglesia. Eso es maravilloso. Miren, escribe al ángel de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué está diciendo? El Señor está diciendo: yo estoy en medio de la iglesia. Yo me paseo por medio de la iglesia. Yo dirijo la iglesia, pero no solo en aspectos teológicos, sino que el Señor está diciendo: ¿sabes qué? Yo estoy rodeándote a ti, yo ando contigo, yo me paseo en medio de tu vida, no solo en el culto, no solo en la liturgia, sino todos los días el Señor se pasea por medio de mi vida para hacer un diagnóstico de mi vida. Él, el que tiene las estrellas en su mano, y esto no es un sentido de autoridad, es un sentido de protección. El Señor está diciendo: ¿sabes qué? Yo me paseo en medio de tu vida, yo te protejo en la diestra de mi justicia, yo te guardo, yo te rodeo de favores y misericordia, yo estoy contigo, yo me paseo contigo, yo ando contigo. Qué maravillosa noticia para la iglesia saber que el Señor no se traduce solo a un corito emocional, porque usted podrá elegir una alabanza de su preferencia. Para mí hay alabanzas del himnario pentecostal que son preciosas, que me hacen correr la lágrima. No sé, hay un himno tan precioso que era tan lindo que hasta se me olvidó. Más cerca, oh Dios, de ti, mirad al Salvador Jesús. Dice el que me acordé: solo por gracia salvo soy. ¿Lo sabe, no? No voy a cantar. Solo por gracia salvo soy. Precioso. Solo por gracia salvo soy. Entonces, a veces traducimos esa vida devocional al momento de adoración solamente. Pero después cantan el corito que no me gusta mucho. Para mí emociones y ahí como que no soy tan espiritual. O se le escapó el sonido al bajo, o el piano anda desentonado, y que tocan mal, y se nos va la devoción. Pero el Señor no nos está diciendo que la relación con Dios va a depender de algo externo. Él está diciendo: yo me paseo en medio de los 7 candeleros. Yo me paseo en medio de tu corazón, en medio de tu mente, en medio de lo que haces, en medio de tu trabajo, en tu día a día. Cuando nadie más te ve, yo te estoy viendo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene ojos como llama de fuego. Todo lo ve, todo lo descubre. El Señor tiene pies como bronce bruñido. Sus promesas permanecen inalterables. Lo tercero que vemos en cada una de estas cartas es que el Señor hace una evaluación de la salud espiritual de la iglesia.
salvo, siempre salvo, le ha hecho tanto daño a la iglesia. Algunos que piensan una vez salvos pueden hacer lo que quieran, se olvidan de la relación con el Señor. Y otros que están en la otra vereda de la meritocracia, están los que alcanzaron y dicen que ya son salvos y pueden hacer lo que quieren, y al frente, en la vereda del frente están los otros, los que andan siempre viviendo con temores, el miedo a perder, el miedo a perderse, el mérito, el que el Señor se va a enojar y todo. Y no vamos al centro del asunto, que esto es relación con el Señor. Esto no es un tema judicial, es un tema de amor. Y toda la carta, si pudiéramos poner un título, el Cristo triunfante nos ama. Ese Cristo triunfante que nos ama quiere tener una relación con nosotros. Entonces, Él va a hacer un diagnóstico, una evaluación espiritual de la iglesia de una manera objetiva y concreta. También hay palabras de alabanza o reproche. Va a encontrar usted que la iglesia es alabada o es reprochada. Y me gusta mucho, de esto es lo último de introducción que les doy, es la estructura de las 7 cartas. Es maravilloso cuando usted lo empieza a ver con otra óptica, no tan sesgado, sino, mire, yo les preparé una gráfica, no sé si está por ahí, si se la pasaron, hermano. Mira, ahí están las 7 iglesias. Permítame, esto tuve que graficarlo así, mostrárselo porque me hubiera sido muy difícil que usted me comprendiera a esta hora de la tarde, me comprendiera esto, pero así gráficamente se puede entender mejor. El estilo literario usado en Apocalipsis usa también una técnica usada mucho en el primer siglo, que era una estructura quiástica, en círculo, que donde usted iba rodeando la enseñanza hasta llegar a lo medular. Es como telas de cebolla o como una gran manzana que usted se va comiendo y va encontrando diferentes sabores en la medida que avanza. Entonces, ¿cómo rodeó el mensaje de las 7 iglesias el Señor de una manera tan gráfica? Porque podría haber hablado primero de Sardis, ¿cierto? ¿Por qué eligió a Éfeso? ¿Y por qué termina con la Odisea? Es que el Señor es sabio y ordenó esto de esta manera. Miren, si usted se da cuenta, alrededor de la enseñanza tendríamos la primera y la séptima iglesia, que las pinté de rosado. Entonces, la primera y la última iglesia encontramos que están expuestas a grave peligro espiritual. Esa es la radiografía. Por todo el exterior, la iglesia siempre, todas las iglesias están expuestas a grave peligro espiritual por fuera. También dentro de la iglesia, en el centro, encontramos las 2 verdes, que habla de iglesias que no tienen reproche, que se han mantenido unidas a la gracia del Señor. No tienen reproche. Eso es lo interno. Por fuera tenemos muchos peligros, pero internamente podemos caminar en la verdad tomados de la fe. Pero ya más avanzando, cuando usted quiebra las barreras de ese peligro espiritual y salta la barrera de su fe, va a transgredir sus principios de fe. Y por eso que en el centro encontramos 3 iglesias, Pérgamo, Tiatira y Sardis, que comprometieron su fe. Dejaron al Señor de lado, dejaron sus principios, sucumbieron ante los graves peligros de la fe y ahora están en sus propios conceptos. ¿Me siguieron? Entonces, cuando vamos estudiando cada una de las cartas y extrayendo el sermón que el Señor nos quiere dar cada domingo, entonces tenemos que tener esto en perspectiva. Entonces, si me entendieron bien, hoy día vamos a hablar de Éfeso y vamos a hablar de los graves peligros espirituales que puede tener la iglesia. Todas las iglesias tienen graves peligros espirituales. Todas las iglesias también han sido felicitadas por el Señor. ¿Pero quiénes? La institución, el letrero, Iglesia Unida Metodista Pentecostal Nueva Providencia. No, porque la iglesia es un organismo vivo. Somos nosotros. Usted puede estar sucumbiendo a los principios espirituales. Hay otro que se ha guardado fiel al Señor. Hay otro que está en graves peligros. Y así es la vida. O sea, aquí, en este grupo, no lo digo yo, lo dice el Señor, hay de diferentes estados. Por eso el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias, porque siempre hay un mensaje presente para nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos abra el entendimiento, hermano. Entonces, ya yéndonos derechamente al mensaje de hoy. Yo he titulado este sermón Poco a poco, lentamente. Poco a poco, lentamente. ¿Por qué lo he titulado así? Porque, mire, hay un poeta muy antiguo que escribe unos versos que después se transformaron en canción. Por ahí de la década de los 80, 90 va a encontrar un cantante que tomó estos versos e hizo una canción. Pero mire lo que dice este poeta. Poco a poco, sutilmente, poco a poco, lentamente, poco a poco, se nos va vaciando el alma. Poco a poco, lentamente, se nos va vaciando el alma. Y eso habla, esto estaba referido a cuando las relaciones de amor se van diluyendo, cuando el alma va dejando las emociones y poco a poco, lentamente, en el día a día, se va desvaneciendo. Y una vida así, que se va desvaneciendo, en un matrimonio está próximo al divorcio, próximo a la separación, próximo al quiebre, porque poco a poco, lentamente, poco a poco, se nos va vaciando el alma. El grave problema de esta iglesia de Éfeso está en su mensaje. El mensaje que el Señor le entrega a ella. Y eso es lo que quiero que veamos rápidamente. Primero, veamos cómo era esta iglesia. Luego veamos cuál es el mensaje que el Señor le da a la iglesia y la exhortación que el Señor le da finalmente. Poco a poco, lentamente, poco a poco, se nos va vaciando el alma. Veamos las características de esta iglesia para entenderla en su contexto dentro de los minutos que me quedan. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Voy a dejar para un sermón final esa palabra ángel para que lo analicemos en su mérito con profundidad. Pero dejémonos ahora que es la dirigencia de la iglesia. Escribe a la dirigencia de la iglesia: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta iglesia que está en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, es una iglesia realmente ideal. Es una iglesia preciosa. En el primer siglo fue fundada aparentemente por Priscila y Aquila, unos hombres y un matrimonio muy noble que partió la iglesia en su propia casa y creció la iglesia de Éfeso. Tanto así que este matrimonio invitó al apóstol Pablo a su casa. ¿Para qué? Para que el apóstol Pablo le entregara los fundamentos sólidos a la iglesia. Miren el calibre de iglesia. Una iglesia que nació pequeñita, pero creció en medio de toda una corriente perversa que había en Éfeso. En una casa, tal como nacen las iglesias pequeñitas en un comedor y van creciendo, ¿cierto? Y después trajimos al insigne apóstol Pablo para que él esté con nosotros, y él se quedó mucho tiempo. Se calcula que estuvo 3 años ahí pastoreando la iglesia y dándole todas las bases doctrinales, discipulados. Todos iban al discipulado, no eran como en Nueva Providencia, todo en discipulado ahí, nadie dice, hay que ir a aprender doctrina, y se aprendieron todas las bases doctrinales. Qué tremenda iglesia. Después el apóstol Pablo tiene que seguir evangelizando. ¿Y sabe lo que hace el apóstol Pablo? Envía a otro gran hombre de Dios, envía a Timoteo. Mire el calibre de predicadores que tuvo esta iglesia. Priscila, Aquila, Pablo, Timoteo. Y Timoteo después llega con carta. ¿Y sabe lo que hace el apóstol Pablo con la iglesia de Éfeso? Usted lo puede leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cuál es la gran doctrina desarrollada a los hermanos de Éfeso? La soteriología, la doctrina de la salvación por gracia. O sea, si alguien sabía de la doctrina de la gracia, eran los hermanos de Éfeso. ¡Wow! Ahí sí que convenía estar. Si usted hubiera andado buscando iglesia y dice, me trasladaron por pega, ¿cuál iglesia busco? Usted dice, sin pensarlo, me voy a la iglesia de Éfeso.
Era una iglesia maravillosa, doctrinalmente muy culta, muy preparada. Estuvo el apóstol Pablo, estuvo Timoteo. Y finalmente, uno de sus últimos pastores fue Juan, el mismo que escribe Apocalipsis. O sea, mire, tuvo a Juan, tuvo a Pablo, tuvo a Timoteo, tuvieron la doctrina de los apóstoles, recibió una carta doctrinal. Ellos eran, pero tremendamente, era realmente una iglesia donde convenía estar, con muy buena doctrina. Mire lo que dice el Señor, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y no puedes soportar a los malos. Como el Señor todo lo ve, no solo era una iglesia que era fundada en la doctrina de los apóstoles y profetas, sino también era una iglesia muy trabajadora. El Señor a esta iglesia le va a encontrar muchas cosas positivas. Lo que está viendo acá el Señor es que esta iglesia tiene un celo por la pureza moral. En Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en el primer siglo, estaba toda la adoración a Diana. Habían templos con prostitutas, había una perversión moral tremenda, un libertinaje tremendo. Era como que estuviera en el siglo XXI, porque hoy día sí que estamos siendo expuestos a tanta imagen. Lo mismo pasaba en Éfeso. Hoy día usted lo tiene en su celular, lo tiene en su computador, lo tiene en internet, la revista, en donde sea. Estamos proliferando tanto mensaje negativo y que le hace tanto daño a la vida espiritual. Pero el Señor nos está diciendo, yo conozco, yo paseo en medio de la iglesia. Tu liturgia puede ser muy bonita, tu canto puede ser espectacular, tu servicio puede ser noble, tu aporte puede ser muy importante, pero yo conozco tus obras porque yo me paseo contigo. Donde tú vas, yo estoy contigo. Y el Señor Jesús se había paseado por esta iglesia y Él dice, veo que tienes mucho trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, o sea, tienen un celo por la pureza moral, son celosos moralmente, o sea, hay otro avance en su vida. No solo eran teología, sino también eran moralidad, eran moralmente correctos, no soportaban a los malos, no se dejaban influenciar. Defendían la sana doctrina, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, a los que andan con la doctrina de la prosperidad, a los que andan con la doctrina de la escoba ungida y todo. No te deja, no presta el oído a tanto mensaje sin fundamento espiritual. Leen en David y dice, ay, aquí viene la piedra de la prosperidad y tira la piedra de la prosperidad esta semana, tira la piedra para allá. El otro que sale, otro apóstol trae 1000 para que Dios te coloque 1.000.000 y esta iglesia dice, no, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, tenían un celo por la pureza doctrinal. O sea, ¿qué iglesia más maravillosa? ¿A dónde iría usted? ¿No iría a esta iglesia? Yo iría, de verdad. Si tuviera el primer siglo, no, yo me voy a Éfeso, a ojos cerrados, porque allá andan en la doctrina, porque allá tienen pureza moral, combaten, no se dejan, no andan con el libertinaje, no dicen, no, si ahora tenemos que ser inclusivos, y la ideología y las cosas, tenemos que ir con la corriente, pobres bichitos, Dios es amor, si al final Dios los va a perdonar a todos. No, Dios es claro porque Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros. Él está con su iglesia, Él mira, yo conozco tus obras. Y el Señor está mirando no solo cómo canta, no solo cómo adora, está mirando cómo camina, cómo se comporta, lo está viendo todo. Y eso es lo peor que le puede pasar a la iglesia cuando piensa que el Señor es solo culto. Cuando la vida espiritual es desde que parte el culto hasta que termina el culto, fue a la iglesia, hizo el check de la semana. Pero mañana va a una junta de amigos, mañana ve internet, mañana su teléfono está en el lugar secreto donde nadie lo ve y entonces usted se presta para otras cosas y se olvida que el Señor se pasea en medio de los 7 candeleros. Se pasea en medio de la iglesia, se pasea en medio de su vida, en sus acciones. Para el Señor no dice algún día voy a hacer la obra, no. Ellos fueron moralmente, tenían un celo por la pureza moral, un celo por la pureza un celo por la pureza doctrinal. Versículo 6 dice,
pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas. Ya vamos a hablar de esa obra en otro sermón, las cuales dice, yo también aborrezco. El Señor aborrece, ¿ve? Aborrece el libertinaje, aborrece la falsa enseñanza. No, el Señor no la deja pasar por alto, y esto nos olvidamos a veces. Como veíamos en la doctrina de la preservación del alma, por cierto, el hombre puede entrar en pecado. Yo no digo caer en pecado, porque es como ir por la calle y ayuno. Yo, caí en pecado hoy día, voy a orar más mañana. No, eso no es así. Usted entra en pecado, usted da el paso, usted aprieta el clic, usted toma la decisión. Pero hoy el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Y en la preservación de nuestra alma, el Señor va a tener que venir a disciplinar su iglesia, como lo está haciendo acá. El Señor tiene que corregir a su iglesia, tiene que examinar a su iglesia, tiene que alentar a su iglesia, pero también tiene que disciplinar a la iglesia. Esta iglesia tenía un celo por la pureza de la palabra. Miren, vayan por favor al versículo 15, en la otra iglesia, no se vayan a perder. Él dice, en el 6 dice que esta iglesia aborrecía, o sea, le provocaba mucho, es como, esta palabra aborrecer es como el deseo de vomitar, arcar, le producía arcar la doctrina de los nicolaítas. Y dice el Señor, a mí también me da arcar. ¿Me siguieron? Ahora, vea otra iglesia, vea la iglesia de Pérgamo en el versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Siga el 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, que yo aborrezco. ¿Vio? Otra iglesia sí había sucumbido, las que están en el medio, había sucumbido a los nicolaítas, esa doctrina. Pero esta iglesia, como tenía buenos fundamentos, tenía buenos pastores, tenía un celo moral, un celo espiritual, dice, no, esas cosas no entran a la iglesia. Era una iglesia digna de aplaudir. Y finalmente era una iglesia perseverante. Mire qué linda la iglesia, perseveraban a pesar de todo. La doctrina de la perseverancia o la preservación de los santos estaba ahí, viva en ellos. Mire el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia. Mire, aunque conocían la doctrina, no estaban ajenos al sufrimiento, porque por muchas aflicciones va a pasar el justo. No podemos andar prometiendo te va a ir bien esta semana, súper bien. ¿Y qué le decimos al que se enferma? ¿Qué le decimos al que tiene un quiebre? ¿Qué le decimos al que le va mal en el trabajo? ¿Cómo le decimos? Si siempre nos dicen Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Pero dice Apocalipsis, el que abre y nadie cierra, pero también dice el que cierra y nadie abre. ¿Por qué cree que todo es la palabra bendición manoseada en el siglo XXI? Todo es bendición, bendición. Vaya, colóquele la mano. No importa, ando en mi vida libertina, pero no le colocan la mano. Dios te bendiga y parece que eso es mágico. Polvito mágico del cielo para el niño, para la niña. Haga lo que quiera, vaya a la iglesia, soplémoslo. Hoy día lo soplamos, mañana le damos la escongía, al otro día le damos polvito de la divinidad, el otro día le damos el botón ungido. Haga lo que quiera. Pero eso es contrario a la verdad. Esta iglesia no soportaba la doctrina de los nicolaítas, nada que fuera contrario a la verdad. Estaban solidificados en la fe, hasta perseveraban. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Ves? Perseveraban siempre. Siempre estaban presentes, siempre caminaban, tiempos buenos y tiempos malos, porque así va a ser la vida. Usted va a tener que caminar sano, pero también va a tener que caminar enfermo. Va a tener que caminar cuando tiene abundancia, pero también va a tener que caminar con escasez. Va a tener que caminar cuando va todo bien, pero también va a tener que caminar cuando vaya todo mal. ¿Y qué me hace caminar? Es que el Señor camina a mi lado. Es que estoy en su diestra de justicia. Él me lleva de la mano, porque Él me va a hacer comer del árbol de la vida, como en la promesa al final de esta carta. Él me rodea de favores y misericordia. Y si me va mal, me va a ir mal, pero el Señor me guardará. Ya sea que vivamos o que muramos, aleluya, del Señor somos. ¿Por qué errar el blanco en la verdad?
¿Por qué no mostrar la verdad del Evangelio si la verdad nos va a hacer libres? Cuando se colocan mantos de gracia donde no hay, cuando se tapa la verdad y se esconde la basura debajo de la alfombra, no hay sanidad. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras, yo me paseo en medio de la iglesia, yo sé tu carácter espiritual, yo sé de lo que estás hecho, yo sé cuáles son tus fundamentos, yo sé cómo perseveras, yo sé lo que has hecho, lo conozco todo, porque yo tengo ojos llama de fuego, yo estoy paseando contigo, yo te llevo en la diestra de mi justicia, yo conozco todo de ti. Y esta iglesia era digna de ser reconocida y felicitada. Y el mensaje de la carta no era ese. El Señor no tenía el fin de aplaudirlos, porque todo esto que ellos tenían era dado por gracia. Porque alguien puede entender la verdad porque oyó por la fe la verdad y creyó por gracia. ¿Por qué puede ser salvo? Por gracia. ¿Por qué puede perseverar? Por gracia. ¿Por qué puede rechazar la falsa doctrina? Por gracia. Todos por gracia. ¿Por qué puede cantar? Por gracia. ¿Por qué puede orar? Por gracia. ¿Por qué puede predicar? Por gracia. ¿Por qué puede vivir? Por gracia. Todo ha sido su gracia. Entonces, ¿cómo va el Señor a aplaudir a la iglesia por esto? Entonces, ¿cuál sería el mensaje del Señor? Y en esta carta el Señor, el soberano, el rey, el que ha triunfado, el que tiene todo el poder, el que tiene todo el control de las cosas, nos abre su corazón. Ve que la iglesia es correcta, ve que la iglesia está bien fundada, ve que la ortopraxis, la manera, la liturgia de la iglesia está todo bien. Pero dice: pero tengo contra ti. Versículo 4. Eso es lo medular de la carta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esa palabra primer amor es devoción. Es la entrega, es la motivación, es lo que hace que mi activismo tenga sentido. Es esa relación de amor con el Señor. Él no les está diciendo a la iglesia: ustedes no me aman. No nos vamos a confundir. El Señor no le ha dicho: ahora ya no me amas. Como que tiene un reproche de celo. Y ahora ya no me amas como antes. No, mire que el Señor ve todas las cosas. Por favor, miren, vean el versículo 3, el anterior. Versículo 3. Cuando el Señor decía cómo perseveraban ellos. Dice: has sufrido, has tenido paciencia. Y yo sé que tú trabajas arduamente por amor de mi nombre. Le está diciendo: iglesia, yo sé que tú me amas. Sí, sé que me amas. Entonces no es un tema de que si aman o no aman al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces lleguemos a la conclusión de que la iglesia sí amaba el nombre del Señor. Pero el versículo 4, Él dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado las primeras cosas. Has dejado la devoción. Y cuando la obediencia y las cosas que hacemos son más poderosas que la devoción, nos volvemos fríos e indiferentes. Perdemos la vida en Dios, perdemos la comunión con Dios, perdemos de relacionarnos con el Señor, perdemos tiempos valiosos de oración, perdemos tiempo de ver a Dios actuar. Nuestros cantos ya parecen fríos y monótonos. Nuestra vida se vuelve sutilmente, poco a poco, lentamente, poco a poco se nos va vaciando el alma. Yo no sé si usted recuerda la primera vez que el Señor vino a su corazón. La primera vez que comprendió la verdad, la primera vez que sintió la presencia del Señor, la presencia del Espíritu. Hubieron manifestaciones gloriosas medio nuestro.
o personales. Algunos vimos árboles aplaudir, otros corrían, otros lloramos, otros saltamos, abrazábamos a todo el mundo. Queríamos contar lo que el Señor había hecho con nosotros. No teníamos idea de teología, no teníamos idea de cómo era la doctrina de la salvación, cómo era la doctrina de la perseverancia. No teníamos idea de nada. Lo único que sabíamos, que algo se nos había metido en el pecho, que había una fuerza, y queríamos adorar al Señor y queríamos que el culto no terminara y que siguieran cantando, y éramos capaces de estar una noche entera cantando al Señor porque había pasión. Y el Señor le dice a esta iglesia: yo sé que tú tienes doctrina, yo sé que tú trabajas, yo sé que cooperas, yo sé que tienes buenas intenciones, pero has dejado el primer amor. A veces los matrimonios tienen todo, se respetan, han trabajado en un proyecto, tienen casa, han educado a sus hijos y todo, pero a veces no hay relación, no hay emoción, no tienen tiempo de estar a solas, no conversan, no hay tema de conversación, y se volvió todo frío y monótono cuando todo está precioso ahí alrededor, está todo bien, todo un chequero, un buen marido, un 7, hermano, yo daré un 7, pero ya no hay emoción. ¿Se acuerda cuando comenzó en una relación y se miraban a los ojos? ¿Se acuerda cómo conquistó a la hermana Sarai? Y la miraban ahí, comían papa frita y le decía: ¿a qué sabor tiene tu papa? A papa. Cuando yo pololeaba con mi señora usaba un perfume y yo dormía así con la... Oh. Emociones. Y el Señor no le está reclamando por temas doctrinales, no le está reclamando si ofrenda más, ofrenda menos, no le está reclamando por cuántas veces viene a la iglesia. Le dice: tengo contra ti que has dejado el primer amor, has dejado de buscarme en oración, has dejado de cantar con gozo, has dejado de servirme, esa fuerza, ese ímpetu, ese deseo, esa emoción. Hoy día todo es perfecto, toca el coro perfecto, toca la canción perfecta, y yo no, ¿qué voy a cantar yo si yo soy desafinado? No, yo no pido la oportunidad para cantar. Pero cuando estábamos con ese fuego en el corazón, decíamos: yo quiero hablar, yo quiero cantar, yo quiero servir, ¿qué hay que hacer? Díganme, y corríamos y queríamos hacer algo. Y no nos importaba si opinaban algo de nosotros. Hoy día no, porque pasó el tiempo, ya tenemos buena doctrina, ya tenemos lugar cómodo, ya tenemos un culto ordenado, y dejamos de disfrutar la emoción de estar con el Señor, de que nuestros brazos se levanten en devoción, de que nuestro corazón adore al Señor, que la alabanza fluya en nuestro corazón. Y el Señor esto reclama, mire, es un reclamo de amor, no es un reclamo técnico, teológico. No está reclamando por temas de soteriología, neumatología y todos los términos teológicos que hemos aprendido en discipulado. No está reclamando de su fundamento, no está reclamando ni siquiera de su perseverancia, de cuántas veces viene a la iglesia. No está diciendo, el Señor dice: yo sé que son fieles, yo sé que vienen, perseveran a pesar de las crisis que han tenido, ahí están, perseveran. Son una iglesia que no se ha permeado por el mundo. Sé que no andan en esas tonteras de la vida, no andan preocupados de temas ideológicos. Pero ¿cuál es tu problema, iglesia? Que has dejado la pasión por mí. Y un matrimonio que pierde la pasión está próximo a un quiebre. Y esto le preocupa al Señor. No le preocupa la doctrina, porque la tienen. Le preocupa su devoción, su entrega, su tiempo de oración, poco, mucho, lo que sea, pero que sea real, que sea íntegro. No hay fórmulas para esto. El Señor, el que se pasea en medio de la iglesia, y Él ha visto mi actuar. Me decía: Fernando, tú corrías por estas calles, caminando por fe, creyendo que todo lo que pisara en lugar de tus pies era tu territorio, y tú caminabas por fe. Pero ¿qué te pasó ahora? Te volviste frío, indiferente. Te preocupas que el culto salga excelente, pero ¿y qué hay de ti? ¿Qué hay de tu relación conmigo? ¿Te acuerdas cuando yo te despertaba a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5? No hay horario. No creas esas cosas que dicen que a las 3 de la mañana pasa el ángel. Eso no es verdad.
El Señor se pasea en medio de la iglesia las 24 horas del día. El minuto que usted se levanta o camina y usted va a la intimidad, va a estar el Señor con usted. Tengo esto contra ti. Y finalmente el Señor le dice, recuerda por tanto, recuerda de dónde te caíste. Y esto no es una caída de perdición. No es una caída de perdición, es una caída de relación. De pasar tiempo con el Señor, de disfrutar al Señor, disfrutar la comunión con el Señor. Y el Espíritu de esta mañana dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le habla el Espíritu a su corazón. Hay cosas que tienen que ser removidas ahí. Hay una relación que profundizar con el Señor, sentir la mano del Señor, cantar, orar. Usted que cantaba, usted que oraba, usted que alababa al Señor en lengua y todos lo miraban como bicho raro, pero usted adoraba porque había algo aquí adentro. Usted pasaba, usted corría. Una vez una hermanita que estaba en el primer culto vino y me pasó y me dijo, yo era hermano, estaba por ahí arreglando los cables, estaba por ahí como está el hermano Ismael. Yo veía lo técnico en la iglesia, ahí viene escondido y de repente va la hermana, sube donde yo estaba y me pasa 2 pañuelos blancos y me dice, el amado quiere que le dances. Y yo le digo, yo no sé danzar, ¿cómo se hace? No sé, dijo, el amado quiere que dance, pase nomás. Y yo tomé esos 2 pañuelos, no sabía qué hacer. Fui adelante y empecé a moverme y vino un fuego a mi corazón, me llenó la iglesia, empezaron todos a saltar, a gritar, a llorar. Pero han pasado los días, pasado los años y nos volvemos técnicos. Queremos todo excelente. Qué bueno que así sea, yo no estoy diciendo que es malo, porque la iglesia lo tenía. Tenían buena doctrina, tenían perseverancia, luchaban contra el mal, eran celosos de las cosas de Dios, pero no había devoción. Y eso a la iglesia la lleva a un fracaso espiritual. Por eso el Señor le dice, te aconsejo que te arrepientas, vuelva a esas primeras obras, haz todo lo que estás haciendo, pero hazlo con amor, con devoción, con pasión, que si tocas, toques con pasión, que si barres, barres con pasión. Yo recuerdo el testimonio de mi hermana, para las hermanitas que nos ayudan con el aseo, testimonio de mi hermana Blanca. Tuvimos toda la vida en la iglesia y ella nunca había sentido al Señor en su corazón, nunca. Y nosotros, mi mamá se le ocurrió la bendición de que toda la familia teníamos que hacer el aseo en la iglesia. Así que todas las semanas nos mandaba a hacer el aseo. Íbamos de buena, íbamos de mala cuando éramos niños. Y mi hermana está haciendo sola el aseo de la iglesia y está haciendo el aseo en el púlpito. Y se le ocurre abrir la Biblia. Ese es el testimonio de mi hermana. Y abre la Biblia y le sale, desde que creíste fuiste salvo. Y cuando ella recibe esto, viene el Espíritu Santo en su corazón, cayó tendida en el altar y ahí quedó dormida por horas. Y no llegaba a la casa, la mamá preocupada. De hecho, los hermanos entraron a mirar y como estaba ahí tendida, no la vieron. Y no sabíamos dónde estaba mi hermana Blanca, dónde había quedado. No sabíamos dónde estaba. Y de repente entramos a ver bien y la encontramos que está ahí dormida. Porque el Señor la había visitado en un culto y su corazón se había llenado de la presencia del Señor. La liturgia no lo es todo. El Señor quiere tocar cada día su corazón y tener una relación íntima con usted. La esencia de la vida espiritual es la relación con el Señor. No lo dejemos. Él dice, vuelve a las primeras obras. Vuelve a confiar, vuelve a creer. Yo le preguntaba uno de estos días al Señor, le decía, Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar? Tenemos el proyecto Jeremías, pero no sé cómo, y hay mucha idea y que cuote y algo, y Señor, pero no sé qué decir. Yo confío en que tú darás, pero ¿cómo lo hago? Y el Señor me dijo, Fernando, ¿no te recuerdas cuando caminabas por aquí tomado de mi mano? ¿No te recuerdas?
¿No te recuerdas cuando fuiste al Cerro San Cristóbal, lloraste por Providencia? ¿No te recuerdas cuando llevaba a los hermanos en auto a recorrer la comuna? ¿No te recuerdas? Recuerda por tanto de dónde has caído. Esa primera emoción, esa visión, esa locura que hace un enamorado. La iglesia ha dejado de amar al Señor. Se ha vuelto rutinaria. No me digo esta iglesia en general. Hay cosas que están matando la devoción y ese es el llamado esta tarde para usted. Mira por tanto de dónde has caído y vuelve al primer amor. Vuelve a tomarte de la mano con el Señor. Vuelve a orar. Vuelve a cantar. Vuelve a disfrutar esos temas que te gustaban. Que ya nadie canta, cántalos tú. Silba tú, vive. Siente que los pajaritos cantan, pero siente al Señor en todo lo que hace. Cuando usted decía, no, el Señor me abrió una puerta, y todos dicen, no, pero si es lógico. No, el Señor abrió una puerta. Cuando el Señor hace sanidad, el Señor hizo sanidad. El Señor está moviéndose todo porque Él se pasea en medio de la iglesia. Lo que usted tiene, el Señor se los dio. Todo lo que usted tiene, el Señor lo ha provisto. Todo, pero vuelve al primer amor.